Antes de comenzar, informamos que este contenido es un audiolibro de ficción con fines educativos y de accesibilidad. Está dirigido a personas con discapacidad visual y personas mayores, con el objetivo de facilitar el acceso a la literatura. Todo lo que se narra pertenece al ámbito de la fantasía y no representa hechos reales. Este contenido no incluye lenguaje sexual ni material inapropiado. Bienvenidos a La Voz del Libro. Disfruta de audiolibros que te harán sentir la magia de la literatura. Suscríbete para más historias. Si te gusta mi contenido, apóyame con un súper gracias. Ahora sí, prepárate, que la historia comienza. V observó a Jane entrar al cuarto de baño. Cuando se giró para dejar la muda de ropa en el mostrador, el perfil de su cuerpo era una elegante curva en la que necesitaba poner las manos. La boca. Meter el cuerpo. La puerta se cerró y la ducha comenzó, y él maldijo. Dios, su mano se había sentido tan bien, llevándolo más alto que cualquier sexo total practicado recientemente. Pero había sido unilateral. No había habido olor a excitación en ella en absoluto. Para ella había sido una función biológica a explorar. Nada más. Si era honesto consigo mismo, había pensado que tal vez verle tener un orgasmo la excitaría, lo cual era una locura, dado lo que había por debajo de su cintura. Nadie en su sano juicio pensaría, sí, comprueba la maravilla de un solo testigo. Que era por lo que siempre se dejaba los pantalones puestos cuando tenía sexo. Mientras escuchaba correr el agua de la ducha, su excitación se ablandó y sus colmillos se retrajeron de vuelta en su mandíbula. Era gracioso, cuando le había estado tocando, se había sorprendido a sí mismo. Había querido morderla, no alimentarse porque tuviera hambre, sino porque quería su sabor en la boca y dejarle la marca de sus dientes en el cuello. Lo cual no era jodidamente típico en él. Normalmente mordía hembras solo porque tenía que hacerlo, y cuando lo hacía, nunca le gustaba especialmente. ¿Con ella? No podía esperar a perforar una vena y chupar lo que atravesaba su corazón para que bajara directamente hacia su propio estómago. Cuando la ducha se detuvo, en todo lo que podía pensar era en estar en ese cuarto de baño con ella. Podía imaginársela toda desnuda, mojada y rosada por el calor. Hombre, quería saber qué aspecto tenía la parte de atrás de su cuello. Y el tramo de piel entre sus omóplatos. Y el hueco en la base de su espalda. Mierda, estaba poniéndose duro de nuevo. Y eso era condenadamente bastante inútil. Había satisfecho la curiosidad hacia su cuerpo, así que no estaría dispuesta a tener compasión de él y aliviarlo de nuevo. E incluso si se sintiera atraída por él, ya tenía a alguien, ¿no? Con un gruñido desagradable se imaginó a ese doctor de cabello oscuro que la estaba esperando en la vida real. El tipo era de su clase y sin duda también absolutamente masculino. La mera idea de ese bastar agasajándola convenientemente, no simplemente durante el día sino entre las sábanas por la noche, hizo que le escociera el pecho. Mierda. V se puso el brazo sobre los ojos y se preguntó exactamente cuándo había sufrido un trasplante de personalidad. Teóricamente Jane le había operado el corazón, no la cabeza, pero no había estado bien desde que había estado en su mesa. El asunto era que simplemente no podía evitar querer que lo viera como un compañero, aunque eso fuera imposible por un sinfín de motivos. Era un vampiro que era un bicho raro, y se iba a convertir en el primale en cuestión de días. Pensó en lo que le esperaba al otro lado, e incluso aunque no quería remontarse al pasado, no pudo detenerse. Regresó a lo que se le había hecho, recordando lo que había puesto las cosas en marcha para el maltrato que lo había dejado siendo medio macho. Fue quizás una semana después de que su padre quemara los libros que Vsauce fue pillado saliendo de detrás de la división que escondía las pinturas rupestres. Su perdición fue el diario del guerrero Darius. Había evitado su preciosa posesión durante días y días, pero finalmente se había rendido. Sus manos habían anhelado el peso de la encuadernación, sus ojos la vista de las palabras, su mente las imágenes que le daba, su corazón la conexión que sentía con el escritor. Estaba demasiado solo para resistir. Fue una puta en la cocina la que lo vio, y los dos se congelaron cuando lo hizo. No sabía su nombre, pero tenía el mismo rostro que todas las hembras presentaban en el campamento, ojos duros, piel arrugada, y un tajo por boca.
Había marcas de mordeduras cubriendo su cuello, de los machos que se alimentaban de ella, y su ropa estaba sucia y deshilachada en el dobladillo. En una mano llevaba una rústica pala, y tras ella arrastraba una carretilla con una rueda rota. Obviamente había sacado el palito corto y había sido obligada a atender los hoyos privados. Sus ojos bajaron hacia la mano de V como si midiera un arma. V hizo deliberadamente un puño con la cosa. Sería una lástima que dijeras algo, ¿verdad? Ella palideció y se escabulló, dejando caer la pala al correr. Las noticias de lo que había sucedido entre él y el otro pretrans habían recorrido todo el campamento, y si eso hizo que le temieran, todo había sido para bien. Para proteger su único libro no estaba por encima de amenazar a nadie, incluso a hembras, y no se avergonzaba por ello. La ley de su padre sostenía que nadie estaba a salvo en el campamento. V estaba bastante seguro que esa hembra utilizaría lo que había visto en su propio beneficio si podía. Así eran las cosas. Vsauce dejó la cueva a través de uno de los túneles que habían sido excavados en la montaña y emergió en un matorral de zarzas. El invierno se les estaba echando encima rápidamente, el frío hacía el aire tan denso como los huesos. Arriba más adelante, escuchó la rápida corriente y quiso beber, pero permaneció escondido mientras trepaba por la cuesta cubierta de pinos. Siempre se alejaba del agua durante un tramo después de salir, no simplemente porque era lo que se le había enseñado a hacer bajo pena de castigo, sino porque en su estado de pretrans no era oponente para lo que quizás cayera sobre él, fuera vampiro, humano o animal. Al principio de cada noche, los pretrans intentaban llenar sus vientres vacíos en la corriente, y sus oídos recogieron los sonidos de los otros pretrans que estaban pescando. Los chicos se habían congregado en la parte ancha del arroyo, donde el agua formaba una profunda poza a un lado. V los evitó, escogiendo un lugar más apartado río arriba. De una bolsa de cuero sacó con sumo cuidado un largo hilo que tenía un primitivo anzuelo y un peso brillante de plata atado al final. Lanzó su exiguo aparejo en la rápida corriente de agua y sintió la cuerda tensarse. Cuando se sentó en una piedra, enroscó la cuerda alrededor de un trozo de madera y sostuvo la cosa entre sus palmas. La espera lo traía sin cuidado, no era una carga ni un placer, y cuando oyó una discusión río abajo, no mostró interés. Las escaramuzas también eran lo habitual en el campamento, y sabía sobre lo que trataba la pelea entre los otros pretrans. Simplemente porque sacaras un pez del agua no significaba que te lo pudieras quedar. Estaba mirando fijamente la rápida corriente cuando la más extraña sensación le recorrió la parte de atrás del cuello, como si le hubieran tocado la nuca con los dedos. Se levantó, dejando caer el sedal al suelo, pero no había nadie detrás de él. Olió el aire, revisó los árboles con la mirada. Nada. Cuando se agachó para recuperar el sedal, el palo saltó por el aire lejos de su alcance y del banco, un pez había mordido el cebo. V se lanzó hacia él, pero solo pudo ver cómo el rudimentario mango saltaba en la corriente. Abalanzándose, corrió tras él, saltando de roca en roca, rastreándolo cada vez más lejos río abajo. Después de lo cual se encontró con otro. El pretrans que había golpeado con el libro subía por el río con una trucha en la mano, una que, dada su satisfacción rapaz, estaba seguro que le había robado a otro. Cuando vio a V se detuvo, el palo con el sedal con la pesca de V prendida pasó a su lado. Con un grito de triunfo, se guardó el pez que se agitaba en el bolsillo y fue tras lo que era de V, aun cuando eso lo llevaba en dirección a sus perseguidores. Tal vez debido a la reputación de V, los otros chicos se apartaron de su camino cuando persiguió al pretrans, y el grupo abandonó la persecución y se convirtió en espectador a medio galope. El pretrans era más rápido que V, se movía descuidadamente de piedra en piedra, mientras que V era más cuidadoso. Las suelas de cuero de sus toscas botas estaban mojadas, y el musgo que crecía en la parte de atrás de las rocas estaba resbaladizo como grasa de cerdo. Aunque su presa estaba sacándole ventaja, V se contuvo para asegurar sus pasos. Justo donde la corriente se ensanchaba formando la poza en la que habían estado pescando los otros, el pretrans saltó a la cara plana de una roca y consiguió dar alcance al pez enganchado de V. Salvo que cuando se estiró para asir el palo, su equilibrio falló, y su pie se escurrió debajo de él. Con la caída lenta y elegante de una pluma, cayó de cabeza a la rápida corriente.
El crujido de su sien contra la roca que estaba unas pulgadas por debajo de la superficie fue tan fuerte como un hacha golpeando madera noble, y mientras su cuerpo se quedaba lacio, el palo y el sedal continuaron su camino río abajo. Cuando V llegó hasta el chico, recordó la visión que había tenido. Claramente había estado equivocado. El pretrans no moría en la cima de una montaña con el sol sobre el rostro y el viento en su cabello. Moría aquí y ahora, en los brazos del río. Fue un pequeño alivio. Vsauce observó cómo la corriente arrastró el cuerpo a la oscura y tranquila poza. Justo antes de hundirse bajo la superficie, se dio la vuelta, quedando boca arriba. Mientras las burbujas atravesaban los inmóviles labios y subían a la superficie para captar la luz de la luna, V se maravilló con la muerte. Todo se quedaba tan calmado después de que llegaba. Cualquier chillido o grito o acción que causaba la liberación del alma hacia el Fad, lo que seguía era como la densa calma de la nieve cayendo. Sin pensar, extendió la mano derecha y la metió en el agua helada. De repente un resplandor se difundió por la poza, emanando de su palma, y el rostro del pretrans quedó iluminado tan certeramente como si el sol brillara sobre él. V jadeó. Era la visión hecha realidad, exactamente como lo había previsto. La neblina que había enturbiado la claridad era de hecho el agua, y el cabello del chico ondeado de aquí para allá no era por el viento, sino por las profundas corrientes de la poza. ¿Qué le estás haciendo al agua?, dijo una voz. V levantó la vista. Los otros chicos estaban alineados en la curvada ribera del río, mirándole. V sacó la mano del agua de un tirón y la puso tras su espalda para que nadie la viera. Cuando la retiró, el resplandor en la poza decayó, y el pretrans muerto se quedó en las negras profundidades como si hubiera sido enterrado. V se puso de pie y miró fijamente a los que ahora sabía que no solo eran sus competidores por el escaso alimento y comodidades, sino también sus enemigos. La cohesión entre los chicos reunidos que permanecían hombro con hombro le dijo que, sin importar lo beligerantes que fueran dentro de la seca matriz del campamento, estaban vinculados como si fueran una mente. Él era un paria. V parpadeó y pensó en lo que había venido después. Gracioso, el giro que preveías en el camino nunca era el que tenía el hielo negro. Había asumido que los otros pretrans lo echarían del campamento, que uno por uno pasarían el cambio y después se confabularían contra él. Pero al destino le gustaban las sorpresas, ¿verdad? Rodó sobre su costado y decidió resueltamente dormir un poco. Excepto que cuando la puerta del cuarto de baño se abrió, tuvo que abrir un párpado. Jane se había puesto una camisa blanca con cuello y un par de holgados pantalones negros de yoga. Su rostro estaba sonrojado por el calor de la ducha, el cabello de punta y húmedo. Tenía un aspecto asombroso. Jane le echó un vistazo breve, una revisión rápida que le dijo que había asumido que estaría durmiendo, entonces se alejó y se sentó en la silla del rincón. Cuando Jane levantó las piernas, envolvió los brazos alrededor de las rodillas y bajó el mentón. Parecía tan frágil así, apenas un revuelto de carne y hueso dentro del abrazo de la silla. V cerró el ojo y se sintió despreciable. Su conciencia, que había estado casi apagada durante siglos, estaba despierta y le dolía, no podía fingir que no iba a estar curado completamente en unas 6 horas. Lo que significaba que su propósito había acabado y que iba a tener que permitirla irse cuando el sol se pusiera esta noche. Excepto que, ¿qué pasaba con la visión que había tenido de ella? ¿En la que permanecía en una puerta de luz? Ah, demonios, tal vez simplemente había estado alucinando. V frunció el ceño cuando captó un olor en la habitación. ¿Qué demonios? Inhalando profundamente, se puso duro en un instante. Miró a Jane a través de la habitación. Tenía los ojos cerrados, la boca un poco abierta, las cejas fruncidas, y estaba excitada. Tal vez no se sintiera enteramente cómoda con eso, pero estaba definitivamente excitada. ¿Pensaba en él? ¿O en el macho humano? V extendió su mente sin ninguna esperanza real de entrar en la cabeza de Jane. Cuando sus visiones se habían secado, también lo había hecho la cinta de teletipos que corría con los pensamientos de otras personas, la que podía ser forzada sobre él o captada a su voluntad. La imagen en su mente era de él. Oh, Joe, sí. Era totalmente suya,
estaba arqueándose en la cama, los músculos del estómago apretados, las caderas levantándose mientras ella trabajaba con su mano. Eso fue justo antes de que se corriera, cuando había sacado la mano enguantada de debajo de su pola y se había agarrado al edredón. Su cirujana lo deseaba incluso sabiendo que estaba parcialmente arruinado, no fuera de su especie y la retuviera contra su voluntad. Y estaba dolorida. Estaba dolorida por él. V sonrió mientras los colmillos le pinchaban el interior de la boca. Bien, este era el momento de ser humanitario. Y aliviar algunos de sus sufrimientos. Con las hip-kickers ampliamente separadas y los puños apretados a los costados, Puri permaneció de pie sobre el ser al que acababa de dejar inconsciente con un feo golpe en la sien. El bastar yacía boca abajo sobre un sucio montón de nieve medio derretida, los brazos y piernas caídos pesadamente a un lado, la chaqueta de cuero despedazada en la espalda debido a la lucha. Puri respiró hondo. Había una manera caballerosa de matar a tu enemigo. En medio de la guerra, había una manera honorable de traer la muerte incluso a aquellos que odiabas. Miró arriba y abajo por el callejón y olisqueó el aire. Ni humanos. Ni otros lésers. Y ninguno de sus hermanos. Se agachó sobre el asesino. Sí, cuando matabas de tus enemigos, había un cierto estándar de conducta que debía observarse. Eso no iba a suceder. Puri levantó al ser por el cinturón de cuero y el pálido cabello y lanzó la cosa de cabeza contra un edificio de ladrillo como si fuera un ariete. Pero la cosa no estaba muerta. Para matar a un asesino debías apuñalarle en el pecho. Si se dejaba como estaba ahora, él simplemente estaría en un estado perpetuo de putrefacción hasta que eventualmente el Omega viniera en busca de su cuerpo. Puri arrastró la cosa por un brazo hasta detrás de un contenedor y sacó una daga. No utilizó el arma para apuñalar al asesino y mandarlo con su maestro. Su ira, esa emoción que no le gustaba sentir, esa fuerza que no se permitía vincular ni a personas ni a acontecimientos, había empezado a rugir. Y su ímpetu era innegable. La crueldad de sus acciones le manchó la conciencia. Aunque su víctima fuera un asesino amoral que 20 minutos antes había estado a punto de cargarse a 2 vampiros civiles, lo que Puri estaba haciendo seguía siendo incorrecto. Los civiles habían sido salvados. El enemigo estaba incapacitado. El fin debería llegar limpiamente. No se detuvo a sí mismo. Mientras el ser aullaba de dolor, Puri se quedó con lo que le estaba haciendo a la cosa, las manos y la hoja moviéndose rápidamente olían como polvos de talco. La sangre negra y brillante corría por el pavimento, cubría los brazos de Puri, engrasaba sus botas y salpicaba su ropa de cuero. Mientras continuaba, el asesino se convirtió en un Stairmaster para su furia y el odio que sentía hacia sí mismo, un objeto en el que descargar sus sentimientos. Naturalmente, sus acciones le hicieron pensar todavía peor de sí mismo, pero no se detuvo. No podía parar. La sangre era propano y sus emociones eran la llama, y ahora que había sido encendida la combustión era inevitable. Centrado en su terrible proyecto, no escuchó al otro ser viniendo desde atrás. Captó el aroma de talco de bebé justo antes de que la cosa golpeara, y apenas pudo hacerse a un lado para escapar del golpe del bate de béisbol dirigido a su cráneo. Su furia se mudó del asesino incapacitado al que estaba de pie, y con el ADN de guerrero gritando en sus venas, atacó. Dirigiendo la daga negra, se agachó y buscó el abdomen. No lo consiguió. El ser lo sujetó por el hombro con el bate, y luego dirigió un sólido backspin a la pierna buena de Puri, alcanzándole el lateral de la rodilla. Mientras se encogía, se concentró en mantener agarrada la daga, pero el asesino era todo un José Canseco con ese número de aluminio. Otro swing y la hoja salió volando, la punta girando sobre su eje, deslizándose después a través de un tramo de pavimento mojado. El ser saltó sobre el pecho de Puri y lo sujetó por la garganta, apretándolo con un puño que era tan fuerte como un cable de acero. Puri apretó la palma de su mano sobre la muñeca gruesa de la cosa que le comprimía la tráquea, pero entonces, repentinamente tuvo otras cosas de las que preocuparse además de la hipoxia. El asesino cambió la forma en que tenía agarrado el bate, estrangulándolo hacia arriba hasta que lo sostuvo por el centro. Con mortal concentración levantó el brazo en alto y bajó la parte inferior del bate directamente sobre el rostro de Puri.
El dolor fue como una bomba estallándole en la mejilla y el ojo, la candente metralla rebotando a través de todo su cuerpo. Y curiosamente, fue algo bueno. Anuló todo lo demás. Todo lo que supo fue el impacto que le congeló el corazón y el eléctrico dolor que vino justo después. Le gustó. Por el único ojo que todavía funcionaba bien, vio a Lecer levantar el bate otra vez, al estilo émbolo. Puri ni siquiera se preparó. Simplemente observó cómo funcionaba la cinética, sabiendo que los músculos que se coordinaban para elevar ese pedazo de metal pulido iban a tensarse y bajar de nuevo esa cosa hacia su rostro. Hora del golpe mortal, pensó débilmente. Probablemente su hueso orbital ya estaba destrozado o como mínimo fracturado. Otro golpe y ya no estaría protegiendo su materia gris. Le vino una imagen del dibujo que había hecho de Bella, y vio lo que había puesto en el papel. Ella sentada en la mesa de comedor girada hacia su gemelo, el amor entre ellos tan palpable y hermoso como un paño de seda, tan fuerte y firme como acero templado. Rezó una antigua oración para ellos y su bebé en la antigua lengua, una en la que les deseaba que todo fuera bien hasta que los encontrara en el Fad en un lejano, lejano futuro. Hasta que vivamos de nuevo, era la forma en la que acababa. Puri soltó la muñeca del asesino y repitió la frase una y otra vez, preguntándose débilmente cuál de las 4 palabras sería la última. Excepto que no hubo impacto. El ser desapareció de encima suyo, simplemente lanzado lejos de su pecho como un títere cuyas cuerdas habían sido cortadas. Puri yacía allí, apenas respirando, mientras una serie de gruñidos resonaban en el callejón, y luego hubo un destello brillante de luz. Con sus endorfinas golpeando, tuvo un agradable y elevado momento de euforia que lo hizo resplandecer con lo que se sentía como salud, pero que en realidad era evidencia de que estaba hundido en la mierda. ¿Ya había tenido lugar el golpe mortal? ¿Había sido suficiente el primero para dejar su cerebro con una hemorragia? Daba igual. Se sentía bien. La cosa entera se sentía bien, y se preguntó si así era el sexo. Es decir, los momentos posteriores. Nada excepto una relajación pacífica. Pensó en Sadist viniendo hacia él en el medio de aquella fiesta hacía meses, con una bolsa de lona en la mano y una demanda infernal en los ojos. Puri se había sentido enfermo ante lo que su gemelo había necesitado, pero sin embargo había ido con Z al gimnasio y había golpeado al macho una y otra vez. Esa no había sido la primera vez que Sadist había necesitado esa clase de alivio. Puri siempre había odiado darle a su gemelo las palizas que le había pedido, nunca había entendido la razón de esa conducta masoquista, pero ahora lo hacía. Esto era fantástico. Nada importaba. Era como si la vida real fuera una tormenta lejana que nunca lo alcanzaría porque él se había apartado de su camino. La voz profunda de Rage también le llegó desde lejos. ¿Puri? He pedido la furgoneta. Necesitas ir donde Javes. Cuando Puri trató de hablar, su mandíbula se negó a hacer el trabajo, fija como si alguien la hubiera pegado con cola en su lugar. Claramente, ya se le estaba hinchando, y decidió negar con la cabeza. El rostro de Rage apareció frente a su visión ladeada. Javes podrá. Puri negó con la cabeza otra vez. Bella estaría esta noche en la clínica tratando el tema del bebé. Si estaba al borde del aborto, no quería llevarla al límite apareciendo como un caso de emergencia. Javes. No, dijo ásperamente. Hermano, lo que tienes es más de lo que los primeros auxilios pueden arreglar. El perfecto rostro de modelo de Rage era una máscara de deliberada calma. Lo cual quería decir que el tipo estaba realmente preocupado. Casa. Rage maldijo. Pero antes de que pudiera volver a presionar para llevarlo con Javes, un coche giró en el callejón, con los faros destellando. Mierda. Rage se lanzó a la acción, levantando a Puri del pavimento y apresurándose a meterlo tras el contenedor. Lo que los llevó justo junto al profanado Lecer. ¿Qué mierda es esto? Masculló Rage mientras un Lexus con llantas cromadas los pasaba, con el rap a todo volumen. Cuando hubo pasado, Rage entrecerró los brillantes ojos verde azulados. ¿Hiciste esto? Mala, pelea. Eso es todo, susurró Puri. Llévame a casa.
mientras cerraba el ojo, se dio cuenta de que había aprendido algo esta noche. El dolor era bueno, y cosechado bajo circunstancias adecuadas, era menos vergonzoso que la herida. Más fácil de conseguir, también, ya que podía ser una legítima consecuencia de su trabajo. ¡Qué perfecto! Cuando Jane se sentó en la silla frente a la cama del paciente, bajó la cabeza y cerró los ojos. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, y en lo que él había hecho como resultado. Lo vio justo cuando tuvo el clímax, la cabeza echada hacia atrás, los colmillos brillando, mientras su aliento entraba en un jadeo y salía en un gemido. Jane se movió, sintiéndose caliente. Y no porque hubieran encendido el radiador. Dios, no podía evitar revivir la escena una y otra vez, y se puso tan mal, que tuvo que abrir la boca para respirar. En un punto durante el continuo circuito cerrado sintió un agudo pinchazo en la cabeza, como si su cuello hubiera adoptado una mala postura, pero después se quedó medio dormida. Naturalmente, su subconsciente tomó el control donde su memoria lo había dejado. El sueño empezó cuando algo le tocó el hombro, algo cálido y pesado. Se sintió tranquilizada por cómo se sentía, por la forma en que bajaba lentamente por el brazo, sobre la muñeca y la mano. Tenía los dedos cerrados en un puño, y entonces fueron abiertos para que un beso le fuera colocado en el centro de la palma. Jane sintió unos labios suaves, un cálido aliento, y el roce aterciopelado de una perilla. Hubo una pausa, como si le pidieran permiso. Supo exactamente con quién estaba soñando. Y sabía exactamente lo que iba a suceder en el sueño si permitía que las cosas continuaran. Sí, susurró en su sueño. Las manos de su paciente fueron hasta sus pantorrillas y le separaron las piernas de la silla. Caderas masculinas y, Dios, sintió una ereca en su centro, presionando sobre los suaves pantalones que llevaba puestos. El cuello de su camisa fue apartado a un lado y su boca le encontró el cuello, sus labios se pegaron a la piel. Una mano le encontró el pecho y luego lo bordeó bajando hacia el estómago. Bajando hacia la cadera. Bajando más. Cuando Jane gritó y se arqueó, dos puntos agudos le recorrieron la columna del cuello hacia la base de la mandíbula. Colmillos. El temor inundó sus venas. Y también una explosión de alto octanaje. Antes de que pudiera ordenar los dos extremos, la boca de V dejó su cuello y encontró su pecho a través de la camisa. Él era el maestro de todo esto, el conductor, el que dirigía la maquinaria. Sabía exactamente lo que le hacía mientras sus dedos utilizaban sus suaves pantalones para llevarla directamente al límite. Una voz en su cabeza, la de él, dijo: «Córrete para mí, Jane». Desde ninguna parte una luz brillante golpeó su rostro y saltó hacia arriba, levantando los brazos para apartar a su paciente de un empujón. Salvo que no estaba en ninguna parte cerca de ella. Estaba en la cama. Dormido. Y en cuanto a la luz, venía del vestíbulo. Red Sachs había abierto la puerta del dormitorio. «Siento despertaros, chicos», dijo. «Tenemos un problema». Cuando el paciente se incorporó, miró a Jane. En el momento en que sus ojos se encontraron, ella se sonrojó y apartó la mirada. «¿Quién?», preguntó el paciente. «Puri». Red Sachs hizo un gesto con la cabeza hacia la silla. «Necesitamos un médico». Así como, en este mismo instante. Jane se aclaró la garganta. «¿Por qué me miráis?». «Te necesitamos». Su primer pensamiento fue, que ni loca se iba a involucrar más profundamente con ellos. Pero entonces el médico que había en ella habló más alto. «¿Qué pasa?». «Algo realmente desagradable. Un altercado con un bate de béisbol». «¿Puedes venir conmigo?». La voz de su paciente llegó primero, el gruñido mortal dibujando una tremenda línea en la prudencia. «Donde quiera que vaya ella, yo también voy». «¿Y cómo está de mal?». Le golpearon en el rostro. «Mal. Se niega a ir a lo de Javes. Dice que Bella está allí por lo del bebé y no quiere trastornarla apareciendo hecho un asco». «Maldito hermano, tenía que ser un héroe». V miró a Jane. «¿Nos ayudarás?». Después de un momento, ella se frotó el rostro. «Maldita sea». «Sí. Lo haré».
Mientras bajaba el cañón de la Glock que le habían dado, Ion miró fijamente el objetivo del campo de tiro que estaba a una distancia de 50 pies. Volviendo a poner el seguro en su lugar, se quedó totalmente boquiabierto. «Jesús», dijo Blake. Con total incredulidad, Ion pulsó el botón amarillo a su izquierda y la hoja de papel de 8y medio por 11 zumbó hasta él como un perro siendo llamado a casa. En el centro, agrupados como una margarita, había 6 disparos perfectos. ¡Santa mierda! Después de haber sido un desastre en todo lo que se le había enseñado hasta ahora en lo concerniente a luchar, finalmente sobresalía en algo. Bien, ¿no hacía esto que se olvidara del dolor de cabeza? Una mano pesada aterrizó en su hombro, y la voz de Raz estaba llena de orgullo. «Lo has hecho bien, hijo. Verdaderamente bien». Ion estiró la mano y desenganchó el objetivo. «Bueno», dijo Raz. «Eso es todo por hoy. Verificad las armas, chicos». «Ve, Quinn», llamó Blake. «¿Has visto esto?» Quinn le dio su arma a uno de los Doggen y se acercó. «¡Wow! Ahí tienes una verdadera mierda de Harry el sucio». Ion dobló el papel y lo puso en la parte de atrás de sus vaqueros. Cuando devolvió el arma al carrito, trató de imaginarse cómo identificarla otra vez para poderla utilizar en la próxima práctica. Aunque los números de serie habían sido borrados, había una marca débil en el cargador, un rasguño. Realmente podía encontrar su arma otra vez. «Moveros», dijo Raz mientras apoyaba su inmenso cuerpo contra la puerta. «El bus espera». Cuando Ion levantó la vista después de devolver el arma, Lash estaba justo detrás de él, todo amenaza y peligro. En un movimiento fluido el tipo se inclinó y bajó su Glock con el cañón apuntando al pecho de Ion. Para dejarlo claro, mantuvo el índice en el gatillo durante un momento. Blake y Quinn se juntaron, bloqueando el camino. El movimiento fue hecho de forma verdaderamente casual, como si simplemente estuvieran allí por azar, pero el mensaje fue claro. Con un encogimiento de hombros, Lash levantó la mano de la Glock y en su camino hacia la puerta golpeó el hombro de Blake con el suyo. «Cabón», murmuró Quinn. Los 3 amigos salieron hacia el vestuario, donde recogieron sus libros y se dirigieron afuera juntos. Ya que Ion iba a utilizar el túnel para volver a la mansión, se detuvieron frente a la puerta de la vieja oficina de Thor. Mientras los otros estudiantes pasaban, Quinn mantuvo la voz baja. «Tenemos que salir esta noche. No puedo esperar». Hizo una mueca y cambió su postura como si tuviera papel de lija en los pantalones. «Estoy medio loco por una mujer, ¿sabes qué quiero decir?» Blake se sonrojó un poco. «Yo, sí, puedo tratar con algo de acción». «¿Ion?» Lanzado por su éxito en el campo de tiro, Ion asintió. «Bien». Blake se subió los vaqueros. «Debemos ir al Zero Sum». Quinn frunció el ceño. «¿Qué tal al Scream?» «No, quiero el Zero Sum». «Bien. Y podemos ir en mi coche». Quinn echó una ojeada. «Ion, ¿por qué no coges el bus y vas a casa de Blake?» «¿Debería cambiarme?» «Puedes cogerle prestada algo de ropa. Tienes que tener buen aspecto para el Zero Sum». Lash apareció de ninguna parte, como un golpe imprevisto en el estómago. «¿Así que vais a bajar a la ciudad, Ion?» «Quizás te vea allí, colega». Con una mueca desagradable y peligrosa, se marchó tranquilamente, su cuerpo a punto de tensarse, sus musculosos hombros moviéndose como si se dirigiera a una pelea. «O quisiera una». «Suena como si quisieras una cita, Lash», gruñó Quinn. «Buen trato, porque si mantienes esa mierda, vas a conseguir que te jodan, colega». Lash se detuvo y miró hacia atrás, las luces del techo se vertían sobre él. «Oye, Quinn, dile hola a tu padre de mi parte. Siempre le gusté más que tú. Por otra parte, yo sí encajo». Lash se tocó al lado del ojo con el dedo corazón y siguió su camino. Tras él, el rostro de Quinn se cerró, directamente se convirtió en una estatua. Blake puso la mano en la parte de atrás del cuello del tipo. «Escucha, danos 45 minutos en mi casa, ¿ok? Entonces nos recoges». Quinn no respondió enseguida, y cuando finalmente lo hizo su voz fue baja.
Sí. Ningún problema. ¿Me perdonáis un segundo? Quinn dejó caer los libros y volvió al vestuario. Cuando la puerta se cerró con suavidad, Ion gesticuló. ¿Las familias de Lash y Quinn están unidas? Ambos son primos hermanos. Sus padres son hermanos. Ion frunció el ceño. ¿Qué quiso decir Lash apuntando a su ojo? No te preocupes por. Ion agarró el antebrazo del tipo. Dímelo. Blaze frotó su cabello rojo como si tratara de conseguir una respuesta. Bueno, es como, el padre de Quinn es un tipo importante en la Glimera, ¿sabes? Y su madre también. Y en la Glimera no se aceptan defectos. Esto fue dicho como si lo explicara todo. No lo pillo. ¿Qué está mal con su ojo? Uno azul. Otro verde. Como no son del mismo color, Quinn nunca va a poder emparejarse, y, ya sabes, su padre se avergonzará de él toda la vida. No es una buena mierda, y por eso estamos siempre en mi casa. Necesita escapar de sus padres. Blaine miró la puerta del vestuario como si pudiera ver a su amigo a través de ella. La única razón por la que no lo han echado es porque esperaban que la transición quizás lo purificara. Es por eso que acabó utilizando a alguien como Marna. Tiene sangre muy buena, y creo que el plan era que pudiese ayudar. No lo hizo. No. Probablemente le pedirán que se marche en algún momento. Yo ya tengo una habitación preparada para él, pero dudo que la utilice. Demasiado orgullo. Y está en todo su derecho. Ion tuvo un horrible pensamiento. ¿Cómo se hizo la magulladura? La que tenía en el rostro después de la transición. En ese momento la puerta del vestuario se abrió y Quinn salió con una sólida sonrisa en su lugar. «Vamos, caballeros». Cuando recogió los libros, su arrogancia había regresado. «Pirémonos antes de que las tías buenas estén todas tomadas en el club». Blake golpeó al tipo en el hombro. «Te seguimos, maestro». Cuando se dirigieron al parking subterráneo, Quinn iba al frente, Blake detrás, Ion en el medio. Cuando Quinn desapareció por los escalones del autobús, Ion agarró a Blake por el hombro. Fue su padre, ¿verdad? Blake vaciló. Luego asintió una vez. Vale, esto podía considerarse genial como el infierno o terrorífico como la mierda. Mientras Jane caminaba, era como si estuviera atravesando un túnel subterráneo en una película de Jerry Bruckheimer. Este escenario parecía directamente sacado de una película de alto presupuesto realizada en Hollywood, de acero, tenuemente iluminado por luces fluorescentes empotradas, infinitamente largo. En cualquier momento un Bruce Willis salido del año 1980 iba a aparecer corriendo con los pies descalzos, vistiendo una andrajosa camiseta de tirantes y acarreando una ametralladora. Miró los paneles fluorescentes del techo, luego el pulido suelo de metal. Estaba dispuesta a apostar que si perforaba las paredes tendrían medio pie de espesor. Hombre, estos tipos tenían dinero. Mucho dinero. Más del que podrías conseguir si estuvieras vendiendo drogas controladas en el mercado negro o suministrando cocaína, crack y demás vicios alucinógenos. Este era dinero a escala gubernamental, sugiriendo que los vampiros no eran solo otra especie, eran otra civilización. Mientras los tres avanzaban, se sorprendió de que la dejaran suelta. Pero bueno, el paciente y su amigo estaban armados con pistolas. No, el paciente negó con la cabeza. No estás esposada porque no tratarás de huir. Jane se quedó boquiabierta. No me leas la mente. Lo siento. No tenía intención de hacerlo, solo ocurrió. Se aclaró la garganta, tratando de no apreciar cuán magnífico se veía de pie. Vestido con un pantalón de pijama de tela escocesa Black Watch y una camiseta de tirantes negra, se movía despacio, pero con una confianza letal que resultaba irresistible. ¿De qué habían estado hablando? ¿Cómo sabes que no saldré corriendo? No le fallarás a alguien que necesita atención médica. No está en tu naturaleza, ¿verdad? Bueno, mierda. La conocía bastante bien. Sí, lo está, dijo. Termina con eso. Red Sachs miró a Jane y al paciente. ¿Tu habilidad para leer la mente está regresando? Con ella,
A veces. ¿Estás captando algo de alguien más? No. Red Sack se acomodó la gorra. Bueno, déjame saber si captas alguna mierda de mi parte, ¿ok? Hay algunas cosas que preferiría mantener en privado, ¿entiendes? Entendido. Aunque algunas veces no puedo evitarlo. Es por lo que voy a empezar a pensar en béisbol cuando estés por los alrededores. Doy jodidas gracias de que no seas admirador de los Yankees. No uses la palabra y. Tenemos compañía femenina. Nada más fue dicho mientras continuaban avanzando a través del túnel, y Jane tuvo que preguntarse si estaba perdiendo la razón. Debería haberse sentido aterrorizada en este oscuro lugar subterráneo con dos enormes escoltas de naturaleza vampírica. Pero no lo estaba. Extrañamente se sentía a salvo, como si el paciente fuera a protegerla por la promesa que le había hecho y Red Sax fuera a hacer lo mismo debido a su vínculo con el paciente. ¿Dónde demonios estaba la lógica en eso?, se preguntó. Dame una E. Una S. Una T. Una O. Seguidas de COLMO. ¿Qué se formaba? Mal de la cabeza. El paciente se inclinó hacia su oído. No puedo verte en el papel de animadora. Pero tienes razón, ambos mataríamos cualquier cosa que se atreviera siquiera a sobresaltarte. El paciente volvió a enderezarse, una gigantesca masa de testosterona calzada con zip-kickers. Jane le palmeó el antebrazo y le hizo señas con el dedo índice para que volviera a inclinarse. Cuando lo hizo, susurró. Me asustan los ratones y las arañas. Pero no necesitas usar esa pistola que llevas en la cadera para abrir un hoyo en la pared si alguno se me cruza en el camino, ¿estamos? Las trampas Abaart o un periódico enrollado funcionan igual. Y tienen la ventaja de que, de esa forma, no necesitas una placa de pladur y un trabajo de enyesado después. Solo es una sugerencia. Le palmeó el brazo, despidiéndolo, y se volvió a concentrar en el túnel que tenía por delante. V comenzó a reír, torpemente al principio, luego más profundamente, y Jane sintió que Red Sax la observaba. Encontró sus ojos sin titubear, esperando encontrar alguna especie de reproche en ellos. En cambio, allí solo había alivio. Alivio y aprobación mientras el hombre, macho. Cristo, lo que fuera, la observaba y luego a su amigo. Jane se sonrojó y apartó la vista. El hecho de que el tipo evidentemente no estuviera enzarzado en una competencia de mejor amigo con ella acerca de V no debería haber sido un plus. De ninguna forma. Unas 100 yardas después llegaron a unas escaleras bajas que llevaban a una puerta con un mecanismo de cerradura basado en un sistema de barras del tamaño de su cabeza. Cuando el paciente se adelantó e introdujo un código, se imaginó que iban a entrar en una especie de ambiente a los 007. Bueno, apenas. Era un armario con estantes llenos de libretas legales de renglones amarillos, cartuchos para impresoras y cajas con clips para documentos. Tal vez al otro lado. No. Era solo una oficina. Una oficina común del tipo de un puesto de mando medio con un escritorio y una silla giratoria, archivadores y un ordenador. Vale, nada del Die Hard de Jerry Bruckheimer aquí. Más parecido a un anuncio de seguros Solstad. O una compañía de hipotecas. Por aquí, dijo V. Salieron por una puerta de cristal hacia un pasillo blanco sin marcas que llevaba a unas puertas dobles de acero inoxidable. Detrás de ellas había un gimnasio de calidad profesional, uno lo suficientemente grande para acoger un partido entre equipos profesionales de baloncesto, un torneo de lucha y una exhibición de voleibol al mismo tiempo. Había colchonetas azules dispuestas a lo largo del lustroso suelo color miel y sacos de arena colgando debajo de la fila inferior de las gradas. Mucho dinero. Muchísimo. ¿Y cómo habían construido todo esto sin que alguien del lado humano se enterara? Debía haber muchísimos vampiros. Seguramente. Obreros y arquitectos y artesanos, todos capaces de pasar por humanos si se lo proponían. La genetista en ella agarró un serio caso de tensión cerebral. Si los chimpancés compartían un 98% de ADN con los humanos, ¿cómo de cerca estaban los vampiros? Y hablando desde un punto de vista evolutivo,
¿Cuándo se había desviado esta rama de esta otra especie apartándose de los simios y los Homo sapiens? Zip, wow, daría lo que fuera por echar un vistazo a su doble hélice. Si en verdad iban a limpiarle la mente antes de dejarla ir, la ciencia médica se estaba perdiendo muchas cosas. Especialmente dado que no contraían cáncer y se curaban tan rápidamente. ¡Qué oportunidad! En el lado más lejano del gimnasio se detuvieron frente a una puerta de acero que decía equipamiento / sala de fisioterapia. Dentro había mesas y montones de armas. Un arsenal de espadas y nunchakus de artes marciales. Dagas que estaban encerradas en armarios. Pistolas. Estrellas arrojadizas. Dios, querido. Esto es solo con propósitos de entrenamiento, dijo con un montón de aquí todo es posible. Entonces, ¿qué demonios usan para luchar? Mientras toda clase de escenarios de la guerra de los mundos desfilaban por su cabeza, percibió el familiar aroma de la sangre. Bueno, medio familiar. Había un matiz diferente en el aroma, algo picante, y recordó la misma fragancia parecida al vino de cuando había tenido a su paciente en el quirófano. Del otro lado una puerta que decía fisioterapia, se abrió de golpe. El hermoso vampiro rubio que la había transportado sacándola del hospital asomó la cabeza por las jambas. Gracias a Dios que estás aquí. Todos los instintos médicos de Jane se pusieron en línea mientras entraba en una habitación embaldosada y veía las suelas de un par de zipkickers colgando de una camilla. Se adelantó a los hombres, apartándolos a empujones de su camino para poder llegar al tipo que estaba tendido en la mesa. Era el que la había hipnotizado, el que tenía los ojos amarillos y el cabello espectacular. Y realmente necesitaba atención. La región orbital izquierda de su rostro estaba aplastada hacia adentro, el párpado tan hinchado que no podía abrirlo, esa mitad de su rostro tenía el doble del tamaño de lo normal. Presentía que el hueso sobre el ojo se había hundido, lo mismo que el del pómulo. Le puso la mano en el hombro y encontró su mirada en el ojo que tenía abierto. Estás hecho un asco. Él esbozó una débil sonrisa. No me digas. Pero te voy a componer. ¿Crees que puedes hacerlo? No, sacudió la cabeza de un lado a otro. Sé que puedo. No era cirujana plástica, pero dada la capacidad de cicatrización que tenía el vampiro, se sentía confiada de que podría encargarse de los problemas que tenía sin estropear su apariencia. Asumiendo que tuviera los suministros adecuados. La puerta se volvió a abrir ampliamente, y Jane se congeló. Oh, Dios, era el gigante con el cabello negro azabache y las gafas de sol envolventes. Se había preguntado si no habría sido un sueño, pero evidentemente era real. Totalmente real. Y al mando. Se conducía como si fuera dueño de todo y de todos en la habitación y pudiera disponer de todo con un solo movimiento de la mano. Echó un vistazo en su dirección cerca de la camilla del tipo y dijo: Decime que esto no está ocurriendo. Instintivamente Jane dio un paso atrás en dirección a V, y justo cuando lo hacía, sintió que se le acercaba desde atrás. Aunque no la tocó, supo que estaba cerca. Y preparado para defenderla. El de cabello negro sacudió la cabeza en dirección al tipo herido. Puri, por el amor del demonio, tenemos que llevarte con Javes. ¿Puri? ¿Qué tipo de maldito nombre era ese? No, fue la débil respuesta. ¿Por qué demonios no? Bella está allí. Si me ve en este estado, se va a asustar. Ya está sangrando. Ah, mierda. Y tenemos a alguien aquí, dijo el tipo jadeando. Su único ojo se movió hacia Jane. ¿Verdad? Cuando todos miraron en su dirección, el de cabello negro pareció crecerse. Por lo que fue una sorpresa cuando dijo: ¿Tratarás a nuestro hermano? La solicitud no fue intimidatoria, y fue formulada respetuosamente. Evidentemente había estado molesto principalmente porque su amigo había caído y no estaba recibiendo atención. Se aclaró la garganta. Sí, lo haré. Pero, ¿qué tengo para trabajar? Voy a tener que dormirlo, no te preocupes por eso, dijo Puri. Le dirigió una mirada nivelada. ¿Quieres que te recomponga el rostro sin utilizar anestesia general? Sí.
Tal vez tuvieran una tolerancia al dolor diferente. ¿Estás loco?, murmuró Red Sacks. Ok, tal vez no. Pero basta de charla. Asumiendo que este chico con el rostro de Rocky Balboa se curara tan rápidamente como su paciente, debía operarlo ahora, antes de que sus huesos se recolocaran juntos de forma inconveniente y tuviera que volverlos a romper. Mirando la habitación a su alrededor, vio armarios con puertas de cristal llenos de suministros, y confió en que pudiera reunir un equipo quirúrgico con lo que había allí. Supongo que ninguno de vosotros tiene experiencia médica, ¿no? V habló, justo en su oído, casi tan cerca como su propia ropa. Sí, yo puedo asistirte. Fui entrenado como paramédico. Lo miró por encima del hombro, una bocanada de calor atravesándola. Vuelve al juego, Vicom. Bien. ¿Tienes anestesia local de cualquier tipo? Lidocaína. ¿Disedantes? Y tal vez un poco de morfina. Si se mueve en el momento equivocado, podría dejarle ciego. Sí. Cuando V avanzó hacia los armarios de acero inoxidable, Jane notó que se tambaleaba. Esa caminata por el túnel había sido larga, y aunque en la superficie parecía curado, apenas hacía unos días que había salido de una cirugía a corazón abierto. Lo tomó por el brazo y tiró de él. ¿Vas a sentarte? Miró a Red Sacks. Tráele una silla. Ahora. Cuando el paciente abrió la boca para discutir, lo interrumpió al dirigirse al otro lado de la habitación. No me interesa. Necesito que te pongas las pilas mientras opero, y eso puede llevar un rato. Estás mejor, pero no tan fuerte como crees estar, así que sienta tu cuello y dime dónde puedo conseguir lo que necesito. Se hizo un silencio que duró lo que un latido, luego alguien ladró una risa mientras su paciente maldecía como telón de fondo. El que parecía un rey comenzó a sonreírle. Red Sacks arrastró una silla desde la bañera de hidromasaje y la empujó directamente contra la parte de atrás de las piernas de V. Aparca, grandote. Órdenes de tu doctor. Cuando el paciente se sentó, ella dijo. Ahora, esto es lo que voy a necesitar. Enumeró escalpelo estándar, forceps, material de succión, luego pidió alambre quirúrgico e hilo, betadine, solución salina para enjuagar, trocitos de gasa, guantes de látex. Se sorprendió por lo rápido que reunió todo, pero bueno, ella y su paciente estaban en la misma longitud de onda. La dirigía a través de la habitación sucintamente, anticipándose a lo que podría querer, y no desperdiciaba palabras. El perfecto enfermero, si eso existía. Dejó salir un enorme suspiro de alivio al ver que tenían un taladro quirúrgico. ¿Y supongo que no tendréis un equipo de lupa que se ajuste a la cabeza? El armario que está junto al carro de paradas cardíacas, dijo V. En el cajón de abajo. A la izquierda. ¿Quieres que me lave bien las manos? Sí. Fue y localizó el equipo. ¿Tenemos equipo de rayos X? No. Mier. Puso las manos en las caderas. Da igual. Iré a ciegas. Mientras se ponía la lupa en la cabeza, V se levantó y fue a lavarse las manos y los antebrazos en la pila que había en el rincón más apartado. Cuando terminó tomó su lugar, luego se puso los guantes. Regresó al lado de Puri, mirándole al ojo bueno. Probablemente, esto dolerá aún con la anestesia local y algo de morfina. Probablemente te desmayes, y espero que eso suceda lo más pronto posible. Fue a buscar una jeringa y sintió la familiar sensación de poder envolverla mientras se preparaba para arreglar lo que necesitaba ser reparado. Espera, dijo él. Nada de drogas. ¿Qué? Solo hazlo. Había una repugnante anticipación en su ojo, una que no era correcta a tantos niveles. Deseaba que lo lastimaran. Entrecerró los ojos. Y se preguntó si él había permitido que le ocurriera esto. Lo siento. Jane pinchó el tapón de goma de la lidocaína con la aguja. Mientras sacaba lo que necesitaba, dijo, no hay una maldita forma de que proceda sin anestesiarte. Si realmente estás en contra de ello, búscate otro cirujano. Dejó la pequeña botella de vidrio sobre una bandeja de acero con ruedas y se inclinó sobre su rostro, con la jeringa apuntando al aire. Así que,
¿qué decides? ¿A mí y esta salsa adormecedora o, nadie? La mirada amarilla llameó con furia, como si le estuviera haciendo trampas en algo. Pero entonces el tipo que parecía un rey tomó la palabra. Puri, no seas idiota. Estamos hablando de tu vista. Cállate y déjala hacer su trabajo. El ojo amarillo se cerró. Está bien, murmuró el tipo. Fue 2 horas después que Vsauce decidió que tenía problemas. Grandes problemas. Mientras miraba las hileras de pulcras y pequeñas puntadas negras en el rostro de Puri, se sintió abrumado hasta el punto de quedar mudo. Sí. Tenía mega problemas. Jane Beacom, MD, era una maestra cirujana. Una absoluta artista. Sus manos eran instrumentos elegantes, sus ojos agudos como el escalpelo que usaba, su concentración tan feroz y consumada como la de un guerrero en plena batalla. En ocasiones trabajaba a una velocidad avasallante y en otras bajaba el ritmo hasta que parecía que no se estaba moviendo. El hueso orbital de Puri se había roto en varios lugares y Jane los había unido paso a paso, removiendo esquirlas que eran blancas como ostras, taladrando el cráneo y pasando alambre entre los fragmentos. Poniendo un pequeño tornillo en su pómulo. Podía darse cuenta de que no estaba completamente feliz con el resultado por la dura mirada que tenía en el rostro cuando cerró la herida. Y cuando le preguntó cuál era el problema, le dijo que hubiera preferido poner una placa en el pómulo de Puri, pero como no tenían ese tipo de equipo a mano, solo le quedaba esperar que el hueso se soldara rápidamente. De principio a fin había tenido el control absoluto. Hasta el punto que lo había excitado, lo que era tanto absurdo como vergonzoso. Lo que ocurría era que nunca había conocido a una hembra, una mujer, como ella antes. Acababa de hacerse cargo de su hermano de una forma magnífica, con una habilidad que no podía esperar igualar. Oh. Dios. Tenía grandes problemas. ¿Cómo está su presión arterial? Estable, contestó ella. Puri se había desmayado pasados unos 10 minutos del inicio, aunque su respiración continuaba fuerte, lo mismo que su presión arterial. Mientras Jane limpiaba el área alrededor del ojo y el pómulo y comenzaba a vendarla con gasa, se aclaró la garganta desde la entrada. ¿Qué hay acerca de su vista? No lo sabremos hasta que él nos lo diga, dijo Jane. No tengo forma de determinar si el nervio óptico sufrió daños o si tiene algún daño en la córnea o en la retina. De haber ocurrido cualquiera de esas cosas, va a tener que trasladarse a otro lugar para que lo subsanen, y no solo por los limitados recursos que hay aquí. No soy cirujana oftálmica, y ni siquiera intentaría practicar ese tipo de operación. El rey se subió un poco las gafas sobre la recta nariz. Como si estuviera pensando en sus débiles ojos y esperando que Puri no tuviera que lidiar con ese tipo de problemas. Después de que Jane cubriera el lado del rostro de Puri con gasa, pasó una buena cantidad de vendas alrededor de su cabeza formando un turbante, luego puso los instrumentos que había usado en un recipiente. Para evitar mirarla obsesivamente, se ocupó de tirar las jeringas usadas, los trozos de gasa y las agujas junto con el tubo desechable del aparato de succión. Jane se sacó los guantes quirúrgicos. Hablemos de infección. ¿Cómo de susceptible es tu especie? No mucho. Descendió para sentarse en la silla. Odiaba admitirlo, pero estaba cansado. Si no le hubiera obligado a descansar, a estas alturas ya estaría muerto sobre sus pies. Nuestro sistema inmunológico es muy fuerte. ¿Tu doctor le recetaría antibióticos como medida profiláctica? No. Fue hacia Puri y lo miró fijamente como si estuviera leyendo sus signos vitales sin utilizar un estetoscopio o un brazalete para medir la presión sanguínea. Luego estiró la mano y le alisó el extravagante cabello hacia atrás. El sentido de posesión en su mirada y el gesto fastidiaron a aunque no debería haberlo hecho. Por supuesto que Jane tenía un interés especial en su hermano. Acababa de poner en su lugar un lado de su rostro. Pero aún así, los machos vinculados eran un dolor en el ¿no es así? Jane se inclinó hacia el oído de Puri. Lo hiciste bien. Todo va a estar bien. Solo descansa y deja que esa fantástica cicatrización que tienes se ponga a trabajar, ¿ok? Después de palmearle el hombro,
apagó la potente lámpara que había sobre la camilla. Dios, me encantaría estudiar a tu especie. Una ráfaga de frío llegó desde la esquina, mientras Raz decía: no tienes la menor posibilidad, Doc. No haremos de conejillos de indias para los entusiastas de la raza humana. No tenía esperanzas de que sucediera. Los miró a todos. No quiero que se quede solo, así que o yo me quedo con él o alguien más lo hace. Y si me voy, voy a querer controlarlo en aproximadamente unas 2 horas para ver cómo está evolucionando. Nosotros nos quedaremos aquí, dijo V. Te ves como si estuvieras a punto de caerte. Eso no sucederá. Solo porque estás sentado. La idea de ser débil frente a ella agudizó su voz. No te preocupes por mí, mujer. Ella frunció el ceño. Vale, eso fue la declaración de un hecho, no preocupación. Haz lo que quieras con ello. Ouch. Sí, simplemente ouch. Como sea. Estaré aquí afuera. V se levantó y salió rápidamente. En la sala de equipamiento agarró una botella de Aquafina del refrigerador, luego se estiró sobre uno de los bancos. Mientras abría el tapón, fue levemente consciente de que Raz y Raj entraban y le decían algo, pero no estaba siguiendo el hilo. Que quisiera que Jane se preocupara por él lo volvía loco. Sentirse dolido porque no lo hacía era aún peor que un problema de ego. Cerró los ojos y trató de ser lógico. No había dormido en semanas. La pesadilla lo había atormentado. Casi había muerto. Había conocido a su monstruosa madre. V sorbió la mayor parte del agua. Estaba peor que en mal estado, y debía ser por eso que captaba sentimientos. No se trataba de Jane. Era la situación. Su vida era una Macedonia de líos de mierda, y esa era la razón por la cual se estaba comportando todo posesivo con ella. Porque seguro como la mierda que no le estaba dando nada en qué basarse. Lo trataba como a un paciente y una curiosidad científica. ¿Y acerca del orgas que casi le da? Estaba condenadamente seguro de que si hubiera estado completamente despierta nunca habría sucedido. Esas imágenes que había tenido de él eran las fantasías de una mujer respecto a estar con un monstruo peligroso. No se debían a que estuviera interesada en él en la vida real. Hey. V abrió los ojos y miró a Butch. Hey. El poli empujó los pies de V a un lado y se sentó en el banco. Hombre, hizo un excelente trabajo con Puri, ¿no crees? Sí. V miró la puerta abierta que daba a la sala de fisioterapia. ¿Qué está haciendo allí dentro? Revisando todos los armarios. Dijo que quería ver el inventario, pero realmente pienso que quiere permanecer junto a Puri y está tratando de que parezca algo casual. No tiene que observarlo todo el tiempo, murmuró V. Cuando la frase abandonó su boca, no podía creer que estuviera celoso de su hermano herido. Lo que quiero decir es... No te preocupes. Te entiendo. Cuando Butch comenzó a hacer sonar sus nudillos, V maldijo en su interior y pensó en irse. Esos sonidos de estallidos tendían a ser el preludio a una conversación significativa. ¿Qué? Butch flexionó los brazos, su camisa Gucci estrechándose firmemente sobre sus hombros. Nada. Bueno, nada más que, quiero que sepas que lo apruebo. ¿Qué cosa? Ella. Tú y ella. Butch lo miró, y luego apartó la mirada. Es una buena combinación. En el silencio que siguió, V examinó el perfil de su mejor amigo, desde el cabello oscuro que le caía sobre la inteligente frente a la nariz rota y la sobresaliente mandíbula. Por primera vez en bastante tiempo no ansió a Butch. Lo que debería haber sido calificado como una mejoría. En vez de eso, se sintió peor por una razón diferente. No hay ella y yo, amigo. Mentira. Lo vi justo después de que me curaste. Y la conexión se está haciendo más fuerte con cada hora que pasa. No está pasando nada. Te estoy diciendo la verdad contante y sonante. Bueno, vale. ¿Cómo se siente esa agua? ¿Disculpa? ¿Está cálido el Nilo en esta época del año? Mientras V ignoraba la puya, se encontró concentrándose en los labios de Butch.
En una voz muy queda dijo, ¿sabes? Quería tener relaciones sexuales contigo. Lo sé. Butch giró la cabeza, y sus ojos se encontraron. ¿Tiempo pasado ahora, eh? Eso creo. Sí. Butch señaló con la cabeza hacia la sala de fisioterapia. A causa de ella. Tal vez. Ube miró a través de la sala de equipamiento y captó una vista de Jane mientras recorría los armarios. La respuesta de su cuerpo cuando se dobló por la cintura fue inmediata, y tuvo que mover las caderas para evitar que la cabeza de su erec fuera exprimida como una naranja. Cuando el dolor menguó, pensó acerca de lo que había sentido por su compañero de habitación. Debo decir, que me sorprendió que te quedarás tan tranquilo con todo el asunto. Pensé que te daría escalofríos o alguna mierda así. No puedes evitar lo que sientes. Butch se miró las manos fijamente, examinándose las uñas. El broche de su Piaget. La colocación de la cadena de platino en su muñeca. Además, ¿qué? El poli negó con la cabeza. Nada. Dilo. No. Butch se levantó y se estiró, arqueando su gran cuerpo. Me voy de regreso al pit. Tú me deseabas. Tal vez un poquito. Butch se asentó sobre su espina dorsal, los brazos cayendo a los costados, su cabeza poniéndose en su lugar. Frunció el ceño, arrugando todo el rostro. Sin embargo, no soy gay. V dejó caer la mandíbula un cuarto y sacudió la cabeza hacia adelante y hacia atrás. ¿No me digas? Eso es una tremenda sorpresa. Estaba seguro que toda esa mierda soy un buen chico irlandés católico del sur era una fachada. Butch le enseñó el dedo del medio. Como sea. Acepto lo de los homosexuales. En lo que a mí respecta, la gente debería acostarse con quien quisiera de cualquier forma que les excitara siempre y cuando todos los involucrados fueran mayores de 18 y nadie saliera herido. Es solo que yo prefiero mujeres. Tranquilízate. Solo estoy bromeando. Mejor que así sea. Sabes que no soy fóbico. Sí, lo sé. Así que, ¿lo eres? ¿Un fóbico? ¿Gay o bisexual? Cuando V exhaló, deseó que fuera porque tenía un cigarrillo entre los labios, y por reflejo se tanteó el bolsillo, reconfortado por el hecho de que había traído algunos porros con él. Mira, V, sé que te tiras hembras, pero la forma en que lo haces es solo por el camino del cuero y cera. ¿Es diferente cuando lo haces con tíos? V se acarició la perilla con la mano enguantada. Siempre había sentido como si no hubiera nada que él y Butch no pudieran decirse el uno al otro. Pero esto era difícil. En gran parte porque no quería que nada cambiara entre ellos y siempre había temido que si sus tratos sexuales eran discutidos demasiado abiertamente, las cosas se pondrían muy raras. La verdad era que Butch era heterosexual por naturaleza, no solo por entorno. ¿Y si sentía algo un poco distinto aquí y allá por V? Era una aberración que probablemente lo hiciera sentir incómodo. V hizo rodar la botella de Aquafina entre las palmas de sus manos. ¿Hace cuánto que quieres hacerme esa pregunta? Acerca del asunto de ser gay. Desde hace un tiempo. ¿Tenías miedo de cuál sería la respuesta? No, porque no me importa que seas de una forma u otra. Estoy contigo ya sea que te gusten los machos o las hembras, o los dos. V miró a su amigo a los ojos y se dio cuenta que, sí, Butch no iba a juzgarlo. Estarían bien sin importar nada. Con una maldición, V se frotó el centro del pecho y parpadeó. Nunca había llorado pero sintió que podría hacerlo en ese momento. Butch sintió como si supiera exactamente lo que le estaba pasando. Como dije, amigo, sea lo que sea. Tú y yo. Igual que siempre, sin importar a quién te foles. Aunque, si te gustaran las ovejas, sería duro. No sé si podría soportarlo. V tuvo que sonreír. No me tiro animales de granja. ¿No puedes soportar el heno en tus pantalones de cuero? Ni la lana entre los dientes. Ah. Butch volvió a mirar hacia atrás. Así que ¿cuál es la respuesta, V? ¿Cuál piensas que es? Creo que lo has hecho con machos. Sí.
Lo he hecho. Pero me imagino, Butch movió el dedo. Me imagino que no te gustan mucho más que las mujeres con las que haces el papel de Dom. A largo plazo ambos sexos son irrelevantes para ti porque nunca has apreciado a nadie verdaderamente. Salvo a mí. Y a tu cirujana. V bajó los ojos, odiando ser tan transparente, pero sin sentirse realmente sorprendido por la rutina de escaso disimulo que estaba mostrando. Él y Butch eran así. No había secretos. Y con ese estado de ánimo. Probablemente debería decirte algo, Polly. ¿Qué? Una vez vioé a un macho. Hombre, podrías haber sentido a los grillos cantar en el silencio que siguió. Después de un rato, Butch se hundió en el banco. ¿Lo hiciste? En el campamento guerrero, si derrotabas a alguien mientras entrenabas, te lo folabas ante el resto de los soldados. Y gané la primera pelea que tuve después de mi transición. El macho, creo que de cierta forma consintió. Quiero decir, se sometió, pero no estuvo bien. Yo, sí, no quería hacerlo pero no me detuve. V sacó un cigarrillo del bolsillo y miró fijamente hacia abajo al fino rollito blanco. Fue la noche anterior a que dejara el campamento. Justo antes de que otras cosas me pasaran. ¿Esa fue tu primera vez? V sacó el encendedor pero no encendió la lumbre. Maldita forma de empezar, Jesús. De todas formas, después de andar un tiempo por el mundo, experimenté con un montón de mierda. Estaba realmente enfadado y, sí, sencillamente cabreado, miró a Butch. No hay mucho que no haya hecho, Polly. Y la mayor parte de ello ha sido perverso, si entiendes lo que quiero decir. Siempre ha habido consentimiento, pero fue, aún es, una conducta marginal. V rió tensamente. Curiosamente igual de olvidable. Butch se quedó callado un momento. Luego dijo. Creo que por eso me gusta Jane. Cuando la miras. Realmente la ves, y, ¿cuándo fue la última vez que te ocurrió eso? V se impulsó hacia arriba, luego miró sostenidamente a Butch a los ojos. Te vi a ti. Aunque estuviera mal. Te vi a ti. Sonaba triste. Triste y, solitario. Lo que provocó que quisiera cambiar de tema. Butch le dio una palmada a V en el muslo, luego se levantó, como si supiera exactamente lo que V estaba pensando. Escucha, no quiero que te sientas mal. Es mi magnetismo animal. Soy irresistible. Sábelo todo. La sonrisa de V no duró mucho. No dejes que tu lado romántico se dispare acerca de mí y Jane, amigo. Es humana. La mandíbula de Butch cayó y éste le respondió con una gracia. No, ¿en serio? Y eso es tan increíble. Y yo pensando que era una oveja. V le lanzó a Butch una mirada de vete a la mierda. No tiene ese tipo de sentimientos hacia mí. No verdaderamente. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, si fuera tú probaría esa teoría antes de dejarla ir. Butch se pasó una mano por el cabello. Escucha, Mier. ¿Qué? Me alegra que me lo dijeras. Lo del asunto del sexo. No te dije nada nuevo. Es cierto. Pero me imagino que me lo dijiste porque confías en mí. Lo hago. Ahora vete al pit. Marisa debe estar a punto de llegar a casa. Así es, Butch se dirigió hacia la puerta pero hizo una pausa y miró por encima del hombro. ¿V? Vsauce levantó la vista. Sí. Creo que deberías saberlo después de esta conversación tan profunda, Butch sacudió la cabeza solemnemente. Aún así no saldré contigo. Ambos prorrumpieron en carcajadas, y el poli todavía se estaba riendo cuando desapareció dentro del gimnasio. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Jane. V se abrazó a sí mismo antes de mirarla, esperando como el infierno que no supiera cuánto le costaba aparentar ecuanimidad. Mi amigo se estaba haciendo el gracioso. Es el trabajo de su vida. Todo el mundo necesita un propósito. ¿Verdad?
Se sentó en el banco frente a él, y V se la comió con los ojos como si hubiera estado en la oscuridad durante siglos y ella fuera una vela. ¿Necesitarás alimentarte otra vez?, le preguntó. Lo dudo. ¿Por qué? Se te ha ido el color. Bueno, tener el pecho tan contraído le hacía eso a un tipo. Estoy bien. Hubo un largo silencio. Luego dijo. Me preocupé allí dentro. El cansancio de su voz hizo que viera más allá de la atracción que sentía por ella y notara el hecho de que tenía los hombros caídos, que había oscuros círculos bajo sus ojos y que sus párpados estaban bajos. Estaba claramente hecha polvo. Debes dejarla ir, pensó. Pronto. ¿Por qué estabas preocupada?, preguntó. Es un área muy delicada para recomponerla en una situación de campo como esta, se frotó el rostro. Dicho sea de paso, estuviste genial. Él enarcó las cejas. Gracias. Con un gemido, Jane metió los pies bajo el trasero, igual que lo había hecho en la habitación sobre aquella silla. Me preocupa su vista. Hombre, como le gustaría poder masajearle la espalda. Sí, no necesita otro impedimento. ¿Ya tiene uno? Una prótesis en una pierna. ¿V? ¿Te molestaría que tuviera unas palabras contigo? V giró la cabeza rápidamente hacia la puerta del gimnasio. Rage había regresado, aún llevando la ropa de lucha de cuero. Hey, Hollywood. ¿Qué pasa? Jane se desenroscó. Puedo ir a la otra. Quédate, dijo V. Nada de esto sería permanente para ella, así que no importaba lo que escuchara. Y además, había una parte de él, una parte melosa que lo hacía desear pegarse a sí mismo con una botella de licor en la cabeza, que deseaba sacarle el jugo a cada segundo que tuviera con ella. Cuando se acomodó nuevamente en su lugar, V sintió hacia su hermano. Habla. Rage miró a uno a otro, a V y a Jane, con sus ojos verde azulados demasiado sagaces para el gusto de V. Luego el tipo se encogió de hombros. Encontré un ser incapacitado esta noche. ¿Incapacitado de qué forma? Destriado. ¿Por uno de los suyos? Rage miró hacia la puerta de la sala de fisioterapia. No. V miró en esa dirección y frunció el ceño. ¿Puri? Oh, vamos, nunca saldría con una mierda de Clive Barker. Debe haber sido una pelea descomunal. Estamos hablando de cortado a tiras, cortes quirúrgicos. Y no es como si la cosa se hubiera tragado las llaves del coche del hermano y estuviera tratando de recuperarlas. Creo que lo hizo porque sí, sin una buena razón. Bueno, mierda. De toda la hermandad, Puri era el caballero, el noble guerrero, el Boy Scout, correcto en todo. Tenía toda clase de reglas para sí mismo, y el honor en el campo de combate era una de ellas, aunque sus enemigos no se merecieran el favor. No puedo creerlo, murmuró V. Quiero decir, Joe. Rage sacó una piruleta del bolsillo, le quitó el envoltorio y se la metió en la boca. No me importa una mierda si quiere cortar a tiritas a esos HP como si fueran devoluciones de impuestos. Lo que no me convence es lo que está provocando este comportamiento. Si está acuchillando de esa forma, hay una frustración muy grande corriendo dentro de él. Además, si la razón de que le partieran la cara esta noche se debió a que estaba ocupado jugando a Motosierras 2, entonces es un problema de seguridad. ¿Se lo dijiste a Raz? Aún no. Iba a hablar con Z primero. Asumiendo que todo salga bien en la consulta que tenía Bella con Javes esta noche. Ah, entonces ese es el porqué de Puri, ¿verdad? Si cualquier cosa llegara a ocurrirle a esa hembra o al niño que lleva dentro, tendremos que lidiar con ambos, como si lo estuviera viendo. V maldijo para sí mismo, pensando súbitamente en todos los embarazos que habría en su futuro. Esa mierda el primale iba a matarlo. Rage mordió la piruleta, el crujido amortiguado por sus perfectas mejillas. Puri tiene que dejar de lado la obsesión que siente por ella. V miró hacia el suelo. No me cabe duda de que lo haría si pudiera. Escucha, voy a ir a buscar a Z. Rage se sacó el palito blanco de la boca y lo envolvió en el papel púrpura.
¿Vosotros dos necesitáis algo? V miró a Jane. Sus ojos estaban sobre Rage y estaba apreciándolo como lo haría un doctor, tomando nota de la composición de su cuerpo, haciendo cálculos en el interior de su mente. O, al menos, V esperaba que eso fuera lo que estaba pasando. Hollywood era un bastar muy atractivo. Cuando los colmillos de V palpitaron a modo de advertencia, se preguntó si alguna vez recuperaría su calma y tranquilidad. Parecía como si cuando estaba con Jane estuviera celoso de todo lo que llevara pantalones. No, estamos bien, le dijo al hermano. Gracias, hombre. Después de que Rage se fue y cerró la puerta, Jane se movió sobre el banco, estirando las piernas. Con una ráfaga de satisfacción, V se dio cuenta de que estaban sentados exactamente en la misma posición. ¿Qué es un léser?, preguntó. Se llamó a sí mismo perdedor cuando la miró. Un asesino no muerto que trata de cazar a mi raza hasta llevarla a la extinción. ¿No muerto? Su frente se arrugó, como si su cerebro rechazara lo que acababa de oír. Como si fuera un aparato que no hubiera pasado el control de calidad. ¿No muerto cómo? Larga historia. Tenemos tiempo. No tanto. No mucho. ¿Fue eso lo que te disparó? Sí. ¿Y lo que atacó a Puri? Sí. Hubo un largo silencio. Entonces estoy contenta de que cortara a ese. Las cejas de V bailaron en el inicio de su cabello. ¿Lo estás? La genetista que hay en mí aborrece la extinción. El genocidio es absolutamente imperdonable. Se puso de pie y fue hacia la puerta a mirar a Puri. ¿Los matas? ¿A los lésers? Para eso estamos. Mi hermano y yo fuimos engendrados para luchar. ¿Engendrados? Sus ojos verde oscuro se trasladaron hacia los de él. ¿Qué quieres decir? La genetista en ti sabe exactamente lo que quiero decir. Cuando la palabra primal le rebotó agudamente en su cráneo como una bala perdida, se aclaró la garganta. Mier, verdaderamente no tenía ninguna prisa por hablar de su futuro como el semental de las elegidas con la mujer con la que realmente deseaba estar. ¿Qué se iría? Como el atardecer. ¿Y este es un establecimiento para entrenar a más como vosotros? Bueno, soldados que nos apoyen. Mis hermanos y yo somos algo diferentes. ¿Cómo es eso? Como dije, fuimos específicamente engendrados para que fuéramos fuertes, resistentes y sanáramos rápidamente. ¿Por quién? Otra larga historia. Ponme a prueba. Cuando no contestó, le presionó. Vamos. Bien podemos hablar, y realmente estoy interesada en tu raza. No en él. En su raza. V se tragó una maldición. Hombre, si se pusiera un poco más tierno por ella estaría usando esmalte para uñas. Realmente quería encender el cigarrillo que tenía en la mano, pero no iba a hacerlo en su presencia. Las cosas habituales. Los machos más fuertes se apareaban con las hembras más sagaces. Lo que daba como resultado tipos como yo, que son la mejor apuesta para la protección de la raza. ¿Y las hembras nacidas de estas uniones? Eran la base de la vida espiritual de la raza. ¿Eran? ¿Así que esa especie de apareamiento selectivo ya no se realiza? En realidad, está comenzando otra vez. Demonios, realmente necesitaba un cigarrillo. ¿Me disculpas? ¿A dónde vas? Al gimnasio, a fumar. Deslizó el poro entre los labios, se puso de pie y salió quedándose justo detrás de la puerta de la sala de equipamiento. Apoyándose contra la pared de cemento del gimnasio, dejó la botella de Aquafina entre los pies e hizo uso de su encendedor. Mientras pensaba en su madre, exhaló un ahumado joder. La bala era rara. V giró la cabeza bruscamente. Jane estaba en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, el cabello rubio desordenado como si se hubiera estado pasando la mano a través de él. ¿Disculpa? ¿La bala que te dio? ¿Usan armas diferentes? Sopló su siguiente raudal de humo en dirección contraria, lejos de ella. ¿En qué sentido era rara?
Habitualmente las balas tienen forma cónica, la parte de arriba termina en un ángulo agudo si es un rifle o un poco más roma si es una pistola. La que tienes dentro es redonda. V dio otra calada a su cigarrillo liado a mano. ¿Viste eso en los rayos X? Sí, se veía como plomo normal, al menos fue lo que pude apreciar. La bala era levemente irregular en sus bordes, pero eso probablemente fuera causado al estrellarse contra tus costillas. Bueno, solo Dios sabe qué nuevo tipo de tecnología están ensayando los lásers. Al igual que nosotros, tienen sus juguetes. Miró la punta del cigarrillo. Hablando de eso, debería darte las gracias. ¿Por qué? Por salvarme. De nada. Se rió un poco. Me quedé tan sorprendida cuando vi tu corazón. ¿En serio? Nunca había visto algo así antes. Señaló la sala de fisioterapia con la cabeza. Quiero quedarme con vosotros hasta que tu hermano esté completamente curado, ¿está bien? Tengo un mal presentimiento acerca de él. No puedo definirlo, se ve bien, pero mis instintos están gritando, y cuando se disparan así siempre me arrepiento si no les hago caso. Además, de todas formas, no estoy obligada a regresar a la vida real hasta el lunes por la mañana. V se quedó congelado con el pitillo liado a mano en medio del camino hacia sus labios. ¿Qué? Dijo. ¿Hay algún problema con eso? Ah, no. Ningún problema. Para nada. Se quedaba. Un poco más. V sonrió para sí mismo. Así que esto era lo que se sentía cuando ganabas la lotería. Gracias por escuchar este audiolibro en la voz del libro. Si te gustó, suscríbete y deja tu like para más historias. Nos escuchamos en el próximo libro. Hasta pronto.